Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alvin Núñez de la empresa de Panenka Global, que junto a mis compañeros de trabajo, David González, Marco García, Jesús Padilla y Marco Sarmiento, les estaremos hablando sobre un diagrama de clases. Básicamente nosotros ya nos regresamos un bache en el tiempo en las bases de datos donde a nosotros nos comentaban nuestros maestros que un diagrama de clase básicamente es un lenguaje UML, el cual utiliza un tipo de diagrama estructurado estático, que básicamente describe la estructura de un sistema el cual muestra los atributos, las operaciones, métodos, acciones y las relaciones entre los objetos, básicamente. Bueno, aquí tenemos un diagrama con la clase padre, que sería persona, la cual tiene como atributos su nombre y la identificación de la cédula, la cual sobrepasa a unas clases hijas, básicamente, que son los trabajadores, la universidad y los estudiantes. Los trabajadores tienen su fecha de inicio de contrato, el nombre y la identificación lo van a tomar de la clase de la persona. Y los estudiantes toman claramente los elementos que contiene la clase de persona. Después, en la clase de trabajadores, se desprende los diferentes ámbitos en la parte de trabajadores, sus clases hijas. O sea, básicamente la clase de trabajadores se volvería clase padre de la parte administrativa y de la parte investigativa, la cual la parte investigativa desprende una clase hija más, que son los departamentos, que tiene como atributos los nombres, grupos de trabajadores, y ese departamento tiene el doctor, el cual desprende otra clase hija que es el doctorado. Y llegando a doctorado, los estudiantes tienen la opción de graduarse como doctorado o un grado de otra cosa, de un diplomado, de otra titulación. Bueno, también suelen confundirse cuando al estudiante le dicen, no, diagrama de clase es lo mismo que un diagrama de modelo de interrelación, que es muy conocido. No, que son iguales, que es lo mismo, pero básicamente el modelo de interrelación ya es mucho más enfocado en las bases de datos para diseñar ya más a fondo cómo las entidades de cada sistema se relacionan entre sí. Básicamente son estructuras que centran en las relaciones de los elementos dentro de las diversas entidades y a menudo se combinan con los diagramas del flujo de datos para el proceso de la información de los sistemas. En la década del 70, Charles Bachman trabajó con los primeros antecesores del enfoque Chen, donde desarrollaron un tipo de diagrama estructural que se llamó el diagrama de Bachman, donde este señor publicó escritos sobre cómo se modelaban los sistemas en el mundo real, el cual a través de este modelo se contribuyó a un amplio desarrollo en el lenguaje unificado del modelo UML, ampliamente utilizado en el diseño del software. Básicamente
el diagrama interrelación, ya me enfoco un poco en esto, ya que muchos confunden que un diagrama de clases dicen que es lo mismo, pero no. Como dije anteriormente, el diagrama interrelación tiene un uso más enfocado, más estructural en las bases de datos, en su diseño, que nos permite determinar cuáles son los pasos, los requerimientos a seguir en un proyecto de investigación, la cual permite potenciar una o más bases de datos relacionales a través de tablas, básicamente, la cual nos brindan soluciones a los diversos problemas de lógica o implementación para solucionar un problema de información empresarial que nos permite analizar las bases de datos empleadas en cualquier campo de negocio que nos estemos enfocando. Bueno, ya de vuelta a los diagramas de clase. Estos diagramas básicamente se acostumbra cuando se representa la vista orientada a los objetos de un sistema, que es gran parte de la naturaleza estática. Un diagrama de clases resalta que la orientación del objeto de un sistema es el diagrama más utilizado cuando se trata de la construcción del sistema. En este diseño, en el diagrama de clases, se identifican las clases que ayudan a determinar las relaciones estáticas entre ellas. Por ejemplo, relaciones a nivel de instancia. Tenemos un concepto muy útil o muy ya que debemos conocer como la dependencia, la cual nos permite conectar de manera semántica elementos del modelo dependientes e independientes, la cual define si los dos elementos son los cambios de un elemento, ya sea el servidor o el destino que asocia al modelo. También tenemos la asociación, la cual representa una familia de vínculos que permite asociar diferentes números de clases. También tenemos la agregación, que representa una relación parte de todo o parte de. En UML se representa gráficamente como una forma de diamante hueco en la clase contenedora con una sola línea que la conecta a la clase contenida. El agregado es semánticamente de un objeto extendido que se trata como una unidad en muchas operaciones. Podemos ver un ejemplo, el ejemplo del Hello World. Aquí tenemos una clase como tal, le damos el nombre, que en este caso es Hello World, y en el tema de las operaciones ponemos un paint. Bueno, una abstracción para el Hello World en este caso. Como lo dije anteriormente, tenemos la clase, tenemos el nombre que le asignamos, Hello World, en este caso, una operación, en este caso paint, y tenemos una nota de g.drag_string, y aquí encerramos el Hello World con una variable de 0, 10. Bueno, continuando con el ejemplo de una manera más clara. Bueno, como ya todos sabemos en Java,
Sí, tenemos esa base de empezar a programar con Java. Entonces, aquí tenemos un import java.add.graphics. Tenemos la clase Hello World, tenemos una extensión java.applet, abrimos el corchete, abrimos un main, donde ponemos la variable, ponemos la variable graphic, en este caso G, y ponemos g.getString y dentro ponemos el hello world con una variable acá de 10,10. Bueno, ¿cómo se vería en UML más o menos? Tenemos el applet principal, una generación, y acá tenemos el que aparte lleva paint, que es, o sea, el paint más que todo es el elemento. Se le puede decir una operación en este caso, y tenemos la dependencia, en este caso la llamamos. Bueno, ya con los ejemplos de Hello World y lo explicado anteriormente por mi persona, podemos dar a enfocar, a entenderle a la persona que está viendo este video, que un diagrama de clases es una útil herramienta que nos permite comunicar el diseño de dicho programa, proyecto, orientado a objetos, que permita modelar las relaciones entre entidades. Por ejemplo, aquí está la clase, el nombre es Hello World, la cual es la entidad principal, la cual tiene una operación llamada paint que va a pintar lo que el usuario vaya a expresar en su programa, la cual lo compone de una nota que se da por un método, el método que compone a paint, que es g.draw string hello world. Ahí la representación, eso es lo que va a ejecutar el hello world con las coordenadas 0, 10. Y aquí está el método ya básicamente ya explicado por Marco. Lo primero que debemos tener en cuenta para hacer un diagrama de clases, lo que debemos hacer es identificar qué relaciones tenemos padres e hijas para que no vayamos a confundir al momento de construir nuestro diagrama, que no haya ningún desorden. Y eso sería todo. El diagrama de clases es uno de los diagramas incluidos en UML 2.5, clasificado dentro de los diagramas de estructura y, como tal, se utiliza para representar los elementos que componen un sistema de información desde un punto de vista estático. Es un diagrama puramente orientado al modelo de programación orientado a objetos, ya que define las clases que se utilizarán cuando se pase a la fase de construcción y la manera en que se relacionan las mismas. Se podría equiparar, salvando las distancias, al famoso diagrama de modelo entidad-relación, no recogido en UML. Tiene una utilidad similar, la representación de datos y su interacción. Ambos diagramas muestran el modelo lógico de los datos de un sistema. En estas diapositivas podemos observar lo que es un diagrama de entidad-relación. Y en la siguiente
podemos observar lo que es un diagrama de clase, en la cual tiene su nombre, sus atributos y por último sus operaciones. Una interfaz es una colección de operaciones que especifican un servicio de una clase o componente, es decir, un comportamiento externamente visible de ese elemento. Se especifican las operaciones externamente visibles sin especificación de la estructura interna. Buenas, mi nombre es David González. Les voy a hablar del modelado de clases. Una responsabilidad es un contrato. Una obligación de una responsabilidad es un contrato u obligación de una clase. Tenemos el modelado del vocabulario, que es identificar los conceptos que son usados por los usuarios. Uno de ellos sería la tarjeta CRC. Casos de uso. Tenemos a continuación las características, que es proporcionar atributos y operaciones necesarios para cumplir con dichas responsabilidades. Tenemos las clases muy grandes. En ellas varían las responsabilidades. Es difícil de cambiar y no es reutilizable. Tenemos las clases muy pequeñas, que es un modelo muy difícil de entender. Un modelo conceptual o dominio modelo conceptual. Dominio es el conjunto de diagramas de estructura estático con clases, atributos y asociaciones, pero no operaciones. La construcción del modelo conceptual representa un aspecto de la realidad. Ayuda a los ingenieros de software a gestionar la complejidad. Es más simple que la realidad. Ahora aquí le explicaré brevemente el diagrama. Iniciamos con el carrito de compra, donde ahí tenemos la fecha en que la crean. Luego sigue la línea del producto, que es donde tenemos la cantidad de producto y el valor de cada uno de ellos. Continuamos con el producto. Ahí está el ID de cada producto, la denominación y el proveedor de ellos. Luego continúa el pedido, que está el ID de él, tenemos la fecha en que es realizado, su estado y la totalidad de productos que solicitan. Luego sigue la información del cliente. Le solicitamos el ID, la dirección, el teléfono y el correo. Luego continuamos con el envío del pedido, que solicitamos el ID, la dirección de facturación, la finalización del pedido, luego la fecha en que es enviado y de qué compañía. Y para finalizar sería el pago, donde solicitamos el ID del pago, la fecha en que fue realizada y el volante del pago. Las preguntas que se realizaron fueron: la primera es, ¿cuál fue el primer diagrama que se explicó en el video? Y luego, la segunda es la siguiente: ¿es lo mismo un diagrama entidad, relación, que un diagrama de clases? Gracias.